Hola, muy buenos días. Nosotros somos de la Universidad de Vizcaya de las Américas, Campus Monclova. Somos de la carrera Licenciatura en Educación, primero B escolarizado. Hoy les hablaremos sobre las ciencias de la educación para la materia Teoría de la Educación, dirigida por la docente Gabriela Flores Guajardo. Los integrantes para este proyecto somos mi compañera Yurisa Yasmín García Treviño y su servidora Alondra Guadalupe Martínez Vázquez. Esperemos que la disfruten. Televisa presenta. Hoy en Noti Creo tomaremos seguimiento de la noticia de la semana pasada con Ciencias de la Educación. ¿Qué son las ciencias de la educación? Las ciencias de la educación son un conjunto de disciplinas interesadas en el estudio científico de los distintos aspectos de la educación en sociedades y culturas determinadas. Ellas estudian, describen, analizan, explican, comprenden y comparan los fenómenos educativos en sus múltiples aspectos. Filosofía de la educación. La filosofía de la educación es una disciplina relativamente moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo desde una perspectiva racional, con el deseo de ofrecer una explicación ultimativa sobre la educación humana y su pedagogía de enseñanza. Sociología de la educación. La sociología de la educación es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo que utiliza conceptos, metodologías y teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión social. Su preocupación central es el estudio del contexto social de la educación. Psicología de la educación. La psicología educativa, psicología de la educación o psicología educacional es la rama de la psicología que estudia los procesos de cambio sugeridos en las personas como fruto de su relación con instituciones educativas formales o no, ya sea en escuelas, con familia, etc. A diferencia de la psicopedagogía, que se dedica al estudio de procesos psicológicos involucrados en el aprendizaje y la enseñanza humana a lo largo de toda la vida. Economía de la educación. La economía de la educación es el estudio de asuntos económicos relacionados con la educación, incluyendo la demanda de educación, la financiación y la provisión de esta. La economía de la educación es probablemente una de las ciencias de la educación más nuevas. Antropología de la educación. Antropología de la educación es el campo de la antropología. Como el propio nombre indica, el foco de la antropología de la educación es la educación, aunque una aproximación antropológica de la educación tiende a focalizarse en los aspectos culturales de la educación, tanto de sus aspectos formales como informales, puesto que la educación implica la comprensión de quiénes somos. No resulta sorprendente que el principal dictamen de la antropología de la educación es que sea un campo interesado principalmente en la transmisión cultural. Continuaremos después del corte. Continuamos con la cápsula Educación comparada. La educación comparada es un campo académico de estudio que examina la educación mediante el método comparativo con el fin de contribuir a su mejora. Busca descubrir, estudiar y comparar el complejo entramado que representa cada pueblo en el proceso educativo. Es una disciplina provista de doble carácter, uno básico en el sentido de conocer los fenómenos educativos como entidades complejas que forman parte de la realidad, y uno complicado porque a través del análisis pretende buscar soluciones a los problemas que aquejan a los sistemas educativos mundiales. Política educacional. La política educacional tiene por objeto el estudio y la interpretación de los fenómenos de carácter político que emanan de la vertiente socioeducativa, intentando develar las implicaciones educativas que tiene la orientación ideológica del poder político. Estudia el conjunto de fuerzas
sociales que se encargan de dar direccionalidad al sistema educativo dentro de una formación social históricamente configurada, acotada en la determinada sociedad nacional. Administración educacional. La administración educacional es el saber teórico y práctico sobre las organizaciones educativas constitutivas del espacio público y de un saber teórico práctico sobre su gobierno, es decir, un conocimiento político y una práctica ética. Pedagogía. La pedagogía es una ciencia social que se enfoca en la investigación y reflexión de las teorías educativas en todas las etapas de la vida, no solo en la infancia. Esta ciencia se nutre de conocimientos provenientes de la sociología, historia, antropología, filosofía, psicología y política. El término pedagogía ha evolucionado a referirse a una ciencia abocada al estudio de la educación como fenómeno complejo y multireferencial. El propósito es el de construir teorías referente a la investigación educativa. Didáctica. La didáctica es una disciplina del campo pedagógico que tiene como objeto de estudio las prácticas de enseñanza. La didáctica se encarga de articular un proyecto pedagógico, que serían los objetivos sociales de la educación, con los desarrollos de los modos de enseñanza que se fundamentan en una teoría general de aprendizaje. Es una disciplina que tiene como objeto orientar a las prácticas y a la vez puede ser pensada como un campo teórico en sí mismo, ya que habilita y formula preguntas sobre la validez de las intervenciones que propone. Esperamos que hayan disfrutado esta cápsula y nos vemos en otra emisión con más noticias. A continuación, Soy tu dueña y a las 3 de la tarde, Esmeralda en América.